Se nos llegó ya ahora sí el 24, la Navidad. Hemos estado hablando durante este mes acerca de la Navidad, ¿no? Acerca del como el verdadero sentido, el verdadero significado que está en el nacimiento de Jesucristo. La Navidad es una época muy especial. Hablamos de que la Navidad tiene como esa magia, como ese ambiente, como esa atmósfera. Y normalmente confundimos lo especial de la Navidad con las luces, con la decoración de las casas, de las calles, de los parques. Confundimos lo especial de la Navidad a veces con el dar y recibir regalos. Confundimos lo especial de la Navidad con las reuniones familiares y el disfrutar juntos de la comunión, que tal vez es un tiempo donde hay más comunión en medio de las familias. Confundimos lo especial de la Navidad con la celebración de las novenas y todas las tradiciones religiosas y bueno, todo esto que comerme la natilla y que el buñuelo y no me malentiendan. Son cosas buenas, bonitas, para disfrutarlas, pero ¿por qué solamente las disfrutamos en esta época y no todo el año? Bueno, las lucecitas y la decoración, pongámosle que sí sean de este año. Pero a lo que voy es que lo especial de la Navidad no está ni siquiera en eso. No son las luces, ni siquiera el compartir en familia, como digo, que son cosas muy buenas. Lo especial es el nacimiento de Jesucristo. Y normalmente llega la noche del 24 y las familias, ¿qué hacen? Tradicionalmente se dan un abrazo. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Y entre nosotros la pasamos muy bien y tenemos comunión. Y de una vez se van unas personas a la cocina a calentar los tamales o a servirlos porque ya los tienen calentando. Bueno, no sé, la entrega de los regalos, entonces a entregar los regalos. ¿Y dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda pongámosle, el cumpleañero? A Él es el que le estamos celebrando. Y lo especial de la Navidad entonces lo hacemos a un lado. Jesucristo vino. Jesucristo nació. El Hijo de Dios, con Dios desde la eternidad, asumió una naturaleza humana y nació allí en un pesebre hace 2000 años aproximadamente. Ese es el acto especial de la Navidad. La gracia de Dios que se cumple en la venida de su Hijo Jesucristo para traernos salvación a cada uno de nosotros. El hecho en que la venida de Jesucristo representa el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios de traer salvación a todos los hombres. Cuando nosotros vemos el pesebre necesitamos ver directamente el cumplimiento del plan de Dios para salvación. No podemos quedarnos simplemente en lo bonito, tierno y especial del nacimiento, sino que tenemos que ver por qué nació, cuál es la razón por la que Cristo nació. Él nació para enriquecernos a nosotros, para darnos vida eterna, para bendecirnos con toda bendición. Así que yo los invito a que vayamos a Lucas 2 y miremos la narración del nacimiento de Jesús. Vemos cómo Jesús se despojó a sí mismo, se humilló, dejó sus riquezas para hacernos ricos a nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dejemos hasta ahí. Nos narra el nacimiento de Jesucristo y nos da algunos datos históricos, ¿no? José y María vivían en la ciudad de Nazaret, que queda al norte de Israel, lejos de Jerusalén, junto al mar de Galilea. Toda la región del mar de Galilea es donde quedaba Nazaret, ahí en la ciudad. Es la ciudad donde Jesucristo vivió la mayor parte de su vida y donde desarrolló la mayor parte de su ministerio. Ellos pues tuvieron que descender, como lo dice ahí, hasta la ciudad de Belén. Cuando se narra esto, ya ha sucedido 9 meses atrás aproximadamente, el anuncio, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a María y luego a José y les dice, bueno, va a venir un hijo, y el hijo que va a venir es Dios con ustedes, es el Hijo de Dios. Dios se hace hombre y es el Mesías. Él es el que va a venir y ustedes son los padres humanos de él. Ellos entonces, el emperador del Imperio Romano, bajo el cual estaba el pueblo de Israel, da una orden de hacer un censo, y entonces José es oriundo de la ciudad de Jerusalén y tiene que ir a la ciudad de Jerusalén a ser censado. Esto es lo que sucede allí, esto es lo que está narrando, y llegan a Belén y allí nace Jesucristo. Quiero hacer como un paréntesis. Nace Jesucristo. ¿Cuándo nace Jesucristo? ¿En qué fecha nace Jesucristo? Ahora bien, en teoría, la gente pudiera decir, pues en el año 0, el 25 de diciembre del año 0, a las 12 de la noche. Pero esto no es así, ¿sí? Resulta que sí, la historia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero el año 0 no existe, ¿no? Está el año -1 y después del año -1 sigue el año 1. No hay año 0 como tal. Pero resulta que el matemático que sacó las cuentas, se llama Dionisio, él sacó las cuentas para determinar el año del nacimiento de Jesucristo. Eso fue por allá a mediados del año 500. Y estableció pues, que a partir del año 1 era el año donde Jesucristo había nacido. Pero resulta que él cometió unos errores y hoy en día los historiadores, con datos más precisos, pero no pueden ser exactos de todas formas, el nacimiento de Jesús ocurrió entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Esos datos sí son correctos. ¿Por qué? Porque Herodes, que es el que estaba gobernador cuando nace Jesucristo, donde van los reyes magos y hablan con Herodes, Herodes murió en el año 5 antes de Cristo. Así que Jesucristo tuvo que haber nacido antes de eso. Los datos serían esos. Y la fecha del 25 de diciembre, tampoco hay manera de determinar y decir con precisión si nació un 25 de diciembre. Hay indicios que mostrarían que no nació el 25 de diciembre porque los pastores no estaban en esa temporada en las noches. Hasta octubre, noviembre o abril, marzo, pudieran ser unos meses tal vez un poco más precisos para el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, el consenso de la historia desde muy antiguamente, es decir, estoy hablando desde el siglo II, poco después de la muerte de Juan el Bautista, de Juan, el apóstol Juan, los discípulos de Cristo ya celebraban la Navidad el 25 de diciembre. Así que históricamente
El 25 de diciembre ha sido la fecha donde siempre se ha celebrado, aunque algunos dicen, pero es que era una fiesta pagana de los romanos, no sé qué. Aparentemente sí, y coincide con esa fiesta pagana, pero como les digo, históricamente la iglesia cristiana, desde después de la muerte de los apóstoles, ahí la iglesia que continuó, celebraban el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y ninguno se opuso a la fecha. Históricamente nadie, ninguno de los hombres de Dios relevantes a lo largo de la historia se opuso a la fecha del 25 de diciembre. Y las 12 de la noche, pues es la hora que se establece como para decir, marcó una época, o sea, cambia el día, cambia el año, cambia la historia a las 12 de la noche. Pero tampoco es posible determinar la hora exacta. Sabemos que estaban los pastores en las vigilias de la noche, pero las vigilias de la noche arrancan después de las 6, así que fue en la noche. La iglesia primitiva, es decir, la iglesia que siguió a los hechos de los apóstoles, la iglesia que leemos en el libro de Hechos, y ahí la continuidad, empezaron a celebrar desde muy temprano en la vida de la iglesia cristiana el nacimiento de Jesucristo. Que si nosotros vamos a la Biblia, no es una de las fiestas que se nos ordena que celebremos, ni tampoco de ninguna manera era una fiesta, mucho menos judía, que ellos celebraban, como la Pascua, Pentecostés. Pero la iglesia vio la necesidad de celebrar la Navidad. Y es importante que entendamos esto porque nosotros celebramos la Navidad y, como digo, hemos perdido lo importante y lo especial de la celebración de la Navidad en medio de tantas cosas lindas que hay en la época, sin contar el consumismo y muchas otras cosas que tampoco son tan lindas. Entonces, la iglesia primitiva empezó a celebrar la Navidad, aunque no era una fiesta establecida por Dios. ¿Por qué? Por la misma razón que Juan, finalizando el siglo I, escribe el Evangelio de Juan. Porque había muchas corrientes doctrinales, filosóficas, que decían que Jesucristo no había venido en cuerpo humano. Corrientes que decían que lo material es malo. Y si Jesús es Dios, no pudo venir en cuerpo humano. Por esta razón, Juan escribe el Evangelio de Juan hablando claramente de la carnalidad, de cómo Jesús, como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La iglesia primitiva entonces empieza a celebrar el nacimiento de Jesucristo para mostrar socialmente y reafirmar las verdades de la Biblia, que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesucristo es completo Dios y completo hombre, como lo vimos la semana pasada, y por eso es que puede ser autor de eterna salvación para todos los que nos acercamos a Él por medio de la fe. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, la razón por la que los evangelios narran el nacimiento de Jesucristo es justamente para resaltar este hecho, ¿no? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El cumplimiento del plan de Dios inicia con el nacimiento de Jesucristo. Por eso el nacimiento de Jesús nos muestra inmediatamente la cruz. Cuando el ángel le anuncia a José, que dice, y el Hijo se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Inmediatamente están anunciando el objetivo, la razón del nacer de Jesucristo. ¿Cuál es? Ir a la cruz y pagar por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Entonces, los evangelios narran el nacimiento, como lo acabamos de ver, para mostrar esto y para mostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida, del nacimiento de Jesús. Y una de esas profecías hablaba claramente que el niño nacería en la ciudad de Belén. Miramos nosotros el pesebre y contamos año tras año la historia de la Navidad. Y es algo bonito. Y la imagen que tenemos es una imagen linda.
Y ya está tan metida en nuestro corazón, nuestra mente, la imagen de José, María, el bebé en un bebedero de vacas cubierto con paja, ¿cierto? Allí en el pesebre, burrito, vaca, los pastorcitos visitándolo. Es una imagen tierna que evoca eso, ¿no? Justamente ternura, algo bonito. Pero si nosotros miramos y hacemos una reflexión un poco más profunda y nos damos cuenta de por qué el Hijo de Dios y el Salvador nació en un pesebre. Si nosotros miramos la imagen, se vuelve un poco cruda, un poco cruel, más bien diría yo. ¿Y qué nos muestra la imagen? El emperador ordenó un censo y muchas personas tienen que viajar a la ciudad de Belén. Y llegan José y María desde una de las ciudades más distantes de Israel. Y cuando llegan a Belén, resultan que van a la posada, van al hotel. Necesitamos hospedaje para 2. Estamos llenos. La historia del nacimiento nos contrasta y nos muestra la dureza del corazón del ser humano, la falta de amor y de misericordia de los que vieron en el hotel. Yo también llegué de otra ciudad y estoy quedándome aquí y veo que esta mujer ya está a punto de dar a luz y bueno, que se busque otro lugar. Yo llegué primero. Hubieran madrugado más si la situación era esa. Eso es lo que nos muestra también la historia del pesebre, la historia del nacimiento de Jesucristo. Nos muestra la realidad de por qué necesitábamos que viniera el Salvador. Y no es tan ajena a la realidad de nuestros días. La Biblia dice que en los postreros días, es decir, los días que vivimos, que los postreros días son desde Jesucristo, dice que la gente será amadora de sí misma, duros de corazón, sin amor, sin misericordia, sin compasión. Y eso es lo que vemos en la narración del nacimiento de Jesucristo. Con ciudadanos que ven a una mujer a punto de dar a luz y le dicen, no, yo tengo mi camita y mi colchón, yo llegué primero, yo ya pagué la habitación, no voy a cederla. ¿De qué manera nosotros podemos ver ese pasaje, esa imagen? ¿Nos conmueve? ¿Nos dolemos a veces de nosotros mismos y nuestra indolencia por las necesidades de los demás? Vemos una persona caminando por la vida sin Cristo, sin conocer el Evangelio. Y nos duele en el corazón saber cuál es su final, cuál es su destino, cuál es su realidad actual sin Cristo. Nos duele y hacemos algo al respecto. Vemos al hermano necesitado y muchas veces ¿qué hacemos? Bueno, voy a orar por ti y bueno, que Dios te bendiga. Eso es lo que hicieron los de la posada en Belén. Ojalá consiga lugar ojalá consiga otra habitación en otro hotel, que Dios lo bendiga. Voy a orar para que se le abran las puertas en otro hotel y consiga una habitación. Eso es lo que un buen cristiano hace. Buen cristiano hace. El significado entonces de la cuna es que nos muestra la necesidad de la cruz, la necesidad de un Salvador. Jesús nace en ese pesebre y Él nace ¿para qué? Para ir como un cordero inocente al matadero y pagar en esa cruz por nosotros. Y nosotros no entendemos el pesebre, no entendemos el nacimiento de Jesucristo a menos de que veamos ese cordero inmolado en la cruz. A menos de que veamos que es el inicio de los pasos que llevaron a Jesucristo a pagar el precio por nosotros. Ese es el contexto real donde debemos ver el pesebre.
donde somos movidos a ver la demostración de amor por nosotros, por una humanidad caída, que no le importa ni cinco la necesidad del otro. Filipenses 2, veámoslo por favor. Filipenses 2 nos muestra claramente esta visión de la cuna a la cruz. Dice, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo empieza el pasaje? Con un llamado de atención, ¿no? Con una exhortación. Oiga, despierte, lo invito, lo exhorto, para que usted haga y se comporte de la misma manera que Jesús. ¿Cuál es esa manera? Ya le voy a decir. Es lo que está diciendo el pasaje, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la manera que tenemos que imitar? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, el Hijo de Dios, el Dios eterno, en unión con su Padre y con el Espíritu Santo desde siempre, que estaba en el trono de Dios, en todo su esplendor y con toda su gloria, tomó forma de hombre. Dejó esa gloria, ese trono, para tomar forma de hombre. Eso es lo que nos muestra el pesebre, el nacimiento de Jesús. Dios se hace hombre y continúa. Estando en condición de hombre, ¿cómo fue la vida de Jesús? No fue la vida de un rey, ni siquiera fue la vida de un principal de entre los judíos, ni como un hombre de negocios pudiente dentro de la nación judía. Fue un hombre sencillo, un hombre humilde, que dice que se humilló voluntariamente, cumpliendo el plan del Padre para ir a la cruz. Eso es lo que dice ahí. Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nació para un propósito y es ir a la cruz. No podemos perdernos la cruz, el sacrificio, la entrega de amor de Cristo cuando miramos al pecero. No podemos quedarnos solamente, ay, tan bonito, y mire la hojita y el burrito. Necesitamos ver qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió allí en esa cruz. Dice algo bien especial, ¿no? Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué entendemos por despojarnos? Si yo le digo despójese, ¿usted qué haría? Me quito el anillo, ¿cierto? El reloj, me quito la ropa. Despojarme sería, me quito lo que tengo, me quito las cosas. Y esto es lo que vemos aquí en la Navidad. Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Uno de los pasajes claves para entender justamente la encarnación de Jesucristo, que el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, no es el que estudiábamos hace 15 días en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso no muestra claramente, directamente, Jesús se hizo carne. Pero para entender la encarnación, yo los invito a que vayamos a 2 de Corintios. Capítulo 8, versículo 9. Dice,
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es un pasaje bien particular que vale la pena que lo miremos. Voy a leerlo nuevamente. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está hablando no solamente del hecho de la encarnación, sino de su significado. Tomó la masculinidad, la virilidad del hombre. Y no debemos ver entonces el nacimiento de Cristo solamente como eso, se hizo forma de hombre, sino debemos verlo como la demostración de una maravilla de la gracia de Dios, del regalo de Dios por nosotros. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Si lo miramos ahí desde los primeros versículos del capítulo 8, el contexto habla de la colecta que están haciendo en la iglesia de Corinto para llevar una recolecta de dinero para los pobres que están en la ciudad de Jerusalén. En esta época estaban pasando una tremenda pobreza en Jerusalén, además de la persecución que había y todo esto. Y entonces Pablo les está recordando a los corintios de cuál fue la actitud de los cristianos de la región de Macedonia. Y entonces les dice, vea, ellos nos rogaron, porque los de Macedonia estaban pasando una situación de necesidad también muy tenaz. Eso lo dice allí Pablo, ¿no? Y entonces nos rogaron que por favor les permitiéramos participar de esa gracia, de hacer una recolecta para darle dinero a los pobres de Jerusalén. Y entonces dice literalmente que ellos dieron con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. O sea, lo que dieron no fue de lo que les sobraba. Estaban en necesidad, dieron generosamente y les quedó faltando más para suplir sus propias necesidades. Pero aún así, sintiendo el pellizco, digámoslo, del caramba, esto nos hace falta, dieron. Y entonces Pablo les está diciendo el ejemplo de ellos para que tomen el ejemplo de los macedonios y puedan dar también con generosidad para la recolecta que se está haciendo para los pobres de Jerusalén. Pero continúa diciendo, y entonces no solo les muestra el ejemplo de los de Macedonia, sino también les muestra el ejemplo de Jesucristo. Y este pasaje nos habla de eso. Cuando el pasaje se refiere a la gracia, literalmente dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia está hablando, claramente lo entendemos por el contexto de la generosidad que hubo en Jesucristo, que no escatimó absolutamente nada, ni su propia vida, se entregó todo, lo dejó todo. Todas sus riquezas las dejó para enriquecernos a nosotros. Cuán rico, cuán generoso era Jesús. Yo quiero que miremos un pasaje de Apocalipsis 4. Dice, a partir del versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Adelantémonos un poquito hasta el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso nos da una breve luz de lo que Jesucristo renunció. Su trono, con toda la gloria, con toda su majestad, recibiendo toda la alabanza, toda la adoración y exaltación. Otras descripciones en la Biblia hablan de oro, de piedras preciosas. Aquí las alcanza a mencionar. Dice la Escritura que el Hijo de Dios, gozando de la presencia del Padre desde la eternidad en su trono, no se aferró a nada de eso. No se aferró a la gloria, ni a las alabanzas, ni a la honra, ni al hecho de que Él mismo es el creador de todo lo que existe, sino que el creador de todas las cosas se convirtió en uno más de su creación. ¿Será que Cristo se despojó y se hizo pobre por nosotros? ¿Cómo vemos la pobreza de Cristo como humano? ¿Cómo vivió? Empezando por donde nació. El Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltado por Dios y puesto nuevamente en toda su gloria y majestad. El Rey Mesías prometido, ni siquiera nació en una cama. Nació en el lugar más humilde y sencillo. Y no vivió una vida poniendo la mirada en nada de estas cosas de este mundo, ni riquezas, ni nada. Rico en poder, homenaje, gloria. Todo lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Por ti, para rescatarte, para que tú vivas una nueva vida. Y que cuando pienses en Jesucristo no solamente mires el pesebre y digas, ay, tan tierno, sino que recuerdes cuál fue el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar, lo que estuvo dispuesto a dejar. Ahora en tu caminar con Dios, ¿estás dispuesto a dejar? Dios probablemente ni siquiera te dice, regala tu carro, vende tu casa. Te llama a que dejes el pecado, los malos hábitos, que dejes la dureza de corazón, que tengas amor por el prójimo. Jesús vino, se despojó de todo para enriquecernos. ¿De qué manera nos hace ricos? ¿De qué manera la presencia de Cristo te hace rico? Y no es como lo que enseñan en la herejía de la prosperidad, muy predicada hoy en muchas iglesias. Porque si bien el Señor nos puede proveer materialmente, claramente cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que de ninguna manera eso es prioritario para un hijo de Dios.
A Dios no le importan las cosas materiales, es el que las creó todas, todas son suyas y las da. Tu condición, nuestra condición, era de miserables por toda la eternidad, sin oportunidad, condenados. Pero Dios nos enriquece dándonos la vida eterna, una nueva vida para vivirla, como nos exhortaba el pasaje, que haya en nosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús, para que vivamos de una manera diferente, que no nos parezcamos a los ciudadanos o a los visitantes de Belén por los días de nacimiento de Jesucristo, que no nos importe el prójimo. Una nueva vida nos llama el Señor y nos hace ricos. Dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y esto que estamos viendo acá es la exaltación después de, ya en el cielo, después de que todo esto se, digámoslo así, pasa el juicio de Dios. Es la adoración a nuestro Señor en el trono celestial. Y nosotros somos coherederos de todas las riquezas celestiales con Cristo Jesús. Si de alguna manera nos interesara eso. Entonces, el mensaje de la Navidad, ¿cuál es? Que hay esperanza. En medio de un pueblo que no le importa que una madre tenga a su hijo en la mitad de la calle, ese niño nace para mostrarnos que hay esperanza, que para la dureza del corazón, que para los que estamos acostumbrados como cristianos a vivir una vida, yo soy un buen cristiano, voy a mi iglesia, tengo comunión con mis hermanos cristianos, procuro que mis hijos tengan una buena vida cristiana, y pensamos que esa es la vida cristiana. Dios nos dice, no, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos demos rica y abundantemente para los demás, que nos hagamos pobres por enriquecer a los demás, que si Dios nos dice vaya y evangelice, que podamos despojarnos de, no sé, 5,000 pesos para tomarnos el transporte de ir y regresar a la casa e ir y predicar el evangelio. Que demos un poco de tiempo para ir y discipular a otra persona y enseñarle a que aprenda a conocer a Dios. Que podamos tomar un tiempo para servir a los hermanos y bendecirles. ¿En qué? En todo aquello que yo me entero que sean sus necesidades. Necesidades de consejo, de exhortación, de ánimo, de oración, económica, de vestido, de comida, de trabajo, de conocimiento de Dios, de consuelo, de compañía. Hay muchas necesidades, de sabiduría. Entonces hablamos del espíritu navideño, de ese ambiente especial. Y entonces, ¿qué debemos entender por ese espíritu navideño? ¿Cuál es el regalo? Y nosotros tratamos de enseñarle a nuestro hijo, ¿no? Lo importante no son los regalos materiales, hijo. Eso no es lo importante. Y tratamos de enseñarle que Jesús es el regalo para nosotros. Y que de la manera como Jesús se dio por nosotros, nosotros debemos darnos. Dice la palabra en primera carta de Juan, no hay amor, este es el verdadero amor, no hay amor más grande que en que uno entregue su vida por sus hermanos. Así como Cristo entregó su vida por nosotros. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. No que con lo que estamos hablando el espíritu navideño debe tener un sentido mucho más profundo, más pesado de lo que normalmente se entiende de las lucecitas y todo el compartir y las comidas especiales, que hoy vamos a tener una justamente. Debería significar entonces que se reproduzca en nosotros el mismo sentir de Jesucristo. Que nos identifiquemos con Jesús en el darnos a nosotros mismos generosamente.
hablar a otros del verdadero regalo en la Navidad. Que si hacemos novenas en nuestras casas, en los conjuntos, con la familia, y si no la hacemos igual en ese tiempo de familia, resaltemos qué es lo relevante del pesebre, qué es lo relevante de la Navidad. ¿Esta conducta debe ser solamente por Navidad? Ese espíritu navideño debe perdurar en el corazón del creyente todos los días del año. El darnos en amor, el servirnos, en despojarnos a nosotros mismos, aunque nos pellizque también, sintamos el pellizco de, pero es que me cuesta hacerlo. Pero es que entonces luego no me alcanza para esto otro. Pero es que voy a la cita con el discípulo y no me llega. Que estemos dispuestos a asumir las cargas como Cristo estuvo dispuesto a llevar nuestras cargas en la cruz. Él vino, tomó tus pecados, mis pecados en su propio cuerpo y recibió el juicio de Dios de condenación que debía caer sobre cada uno de nosotros. Y fue condenado en tu lugar. ¿Cómo no vamos a responder a esta demostración de amor? Siguiendo su ejemplo, viviendo una nueva vida. Que no nos pase que veamos la necesidad, como los del hotel en Belén, y no nos dé nada. Digamos, otro le ayudará, otro le predicará el evangelio, alguien más le discipulará. Que asumamos ese desafío, entendiendo la venida de Cristo y la premura de los tiempos, la urgencia de darnos como Cristo se dio en amor a los demás para ser discípulos de Cristo, para que también sean coherederos junto con nosotros. Como dice Filipenses, tu actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. Entreguémonos, pidámosle a Dios que ayude a que nuestro corazón se ensanche, que nuestro corazón se inunde de su amor, de esa misericordia y compasión, que cuando veamos a los demás, a nuestros hermanos y a la gente de afuera, llámese familia, vecinos, ciudadanos, y tendamos la mano en amor, en misericordia, y nos demos para que la luz de Cristo brille realmente en los corazones de las personas, para que muchos procedan a salvación. Así que yo los invito a que, teniendo eso en mente, oremos.